¿Qué ondas? ¿Cómo estamos, pues? Aquí les voy a subir el tutorial, les voy a estar subiendo los tutoriales cuando me dé la gana. No, hombre, lo vamos a estar subiendo cada cierto tiempo. Y igual va, para comenzar con esta onda, bueno, recordarles va, de la interfaz del programa, las herramientas y un par de cosas. Aquí vamos a iniciar otra vez como desde cero, ¿va? Por si se les olvida algo. Siempre recuerden que vamos a estar trabajando el mismo archivo para ir viendo los avances y que me lo manden. Y ahí vamos a ir solucionando algún par de preguntas que tengan y ese tipo de situaciones. Bueno, para ir comenzando, cuando nosotros abrimos un archivo nuevo, las opciones ya están preestablecidas, el tamaño, cuántos frames por segundo va a tener. Incluso en este caso, si se fijan en la parte de abajo, donde comienza la animación es en el frame 144. Entonces, para arreglar y configurar todo esto a lo que nosotros estamos trabajando por el momento, nos vamos a ir acá y nos vamos a ir a Project Setting. Igual va. Si ustedes también tienen la versión en español, pues opciones del proyecto. Y aquí vamos a configurar el tamaño. Si ustedes se fijan acá, está en 4K. ¿Va? Esto es por algunas cosas, acercamientos que se han trabajado con algunos personajes. Pero realmente hasta llegar a ese punto vamos a hablar sobre eso. Por el momento nosotros estamos trabajando en esa resolución. 1080 HDTV. Es 1920 por 1080. Chévere, va. Entonces ya aquí sí ya se fijan. Ya tiene las proporciones y el tamaño en los que nosotros estamos trabajando. Aquí la velocidad de los frames por segundo sí está en 24, que es lo que nosotros estamos trabajando. Aquí está el problema en los que le mencionaba, donde dice Start Frame, dice el inicio que inicia en el fotograma 144. Entonces, si ustedes por alguna cuestión no se han dado cuenta y se comienza a animar acá, el programa no lo va a reconocer, sino que va a empezar a reconocer desde este frame. Entonces, nosotros lo único que hacemos es poner 1. Y digamos, esto va a depender también más adelante de cuántos segundos quieren que dure la animación. Si yo quiero mi animación de 8 segundos, si se fijan acá, tiene 192 frames. Entonces 192, todo esto es múltiplo de 24, ¿va? Cada segundo es 24 frames. Entonces si le damos a 192, si ven, ahora sí ve. Comienza todo lo amarillo, que es lo que va a estar visible, llega hasta 192. Chévere. Ahora sí va, ya tenemos nuestro proyecto. Va. Entonces, vamos a ver un poco ya más acerca de las herramientas y los layers. Los layers están en esta parte derecha, por así decirlo. Y podemos comenzar con la creación. Por default, ustedes van a tener este layer, el layer 1. Cada vez que ustedes vean un icono, lo van a poder identificar. ¿Cómo va? Chévere, digamos, nosotros comenzamos y creamos un nuevo layer de vector. Si se fijan, tiene el mismo icono que estaba anteriormente. A este layer podemos ponerle círculo. Vamos a hacer un círculo. Entonces, incluso vamos a eliminar este que tenemos acá abajo. En este layer de vector, obviamente lo que yo puedo crear son vectores. ¿Ya? Y al unirlos, se me forma la figura. Este problema, no sé si alguno de ustedes me lo mencionó, que a veces no, cuando ustedes hacían la forma, al final no se llenaba de color, por ejemplo, en este caso. ¿Qué sucede? Si se fijan en la parte aquí superior, hay un autofill, que es el autorrelleno, y este es el stroke, la línea. Entonces, si ustedes tienen deshabilitadas estas opciones, al momento de crear una figura, lo que va a pasar es que, por más que yo me acerque, si se fijaban anteriormente, se creaba un círculo amarillo. Entonces, la figura no se
no se cierra, por así decirlo. Entonces hay que tener en cuenta que tienen que tener activadas estas opciones para cuando al momento de hacer la forma, si se fijan, hay un círculo verde, el cual sí ya me permite crear la forma. Va, chévere, digamos. Ahora sí va. Digamos que tenemos nuestro círculo, óvalo, lo que sea de forma. Bien, para cambiar el color a todo esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Está esta pequeña opción. Si se fijan, al ponerse o al posarse sobre la opción, les da el comando con el cual pueden ustedes utilizarlo, que en este caso digamos es Q. Si presionamos Q, se modifica ya para seleccionar la forma. Esta herramienta lo que nos permite es cambiarle el color a los objetos, a los vectores. Entonces nosotros podemos seleccionar con el gotero teniendo presionado, dragando y soltando sobre el color que tenemos acá nosotros. O por ejemplo nosotros también podemos tener una imagen de fondo, que ya les vamos a avanzar un poco más en eso con respecto a colocar imágenes. Y se puede seleccionar el color que ustedes deseen de una imagen, una referencia para tenerlo, ¿verdad? Muy bien, entonces también aquí podemos cambiar el color de la línea sin ningún problema. Igual aquí podemos cambiar el grosor de la línea. En este caso 6 lo podemos poner en 20 para que se note más la diferencia. Y si se fijan ya es un tamaño más considerable. Muy bien, entonces ahora sí ya empezamos con la construcción de los objetos. Chévere. Entonces hay ciertos aspectos que nosotros hemos trabajado en las ilustraciones o en los personajes, que la calidad de línea no es continua, no es del mismo grosor en toda la forma de los personajes. Entonces, para esto utilizamos esta herramienta. Si se fijan, al posarme sobre la herramienta es W, es esta de acá. Entonces esta me permite, si doy clic y sostengo y muevo hacia la izquierda, me permite hacerlo más delgado y más grueso. Claro, esto el tamaño acá de la línea no va a variar, o sea, me refiero, siempre va a tener 20, pero ya cuando se modifica va a tener 20 aunque el tamaño no sea eso. Digamos que aquí se coloca un tamaño estándar y luego acá se puede modificar sin que varíe acá. Entonces, ya de esta manera ustedes pueden darle el estilo que tienen los personajes a la hora de la construcción, ¿va? Chévere. Otra cosa que podemos hacer es eliminar líneas. Bueno, más que todo eliminar contornos. Si en algún caso el personaje requiere eliminar el contorno, nosotros presionamos H, que es el comando directo, que si nos posamos acá sobre la herramienta se puede observar esta herramienta de acá. Con H lo que nosotros vamos a hacer es que al presionar clic de un punto de ancla al otro, elimina la línea, el contorno. Y al dar clic otra vez, lo coloca. Entonces, siempre va a eliminar de punto a punto y lo vamos a colocar de nuevo dando clic. Entonces, porque hay algunas características de la línea de los personajes que requieren este tipo de trabajo. Entonces, bueno, manteniendo eso en cuenta, otra cosa, no utilizar el balde de pintura. Eso va a dar problemas, sí se pueden cambiar los colores, pero realmente va a afectar más adelante. Bueno, ahora en cuestión de modificación, si nosotros vemos acá, T, que es el comando de ilustrador para texto, acá realmente es para seleccionar los puntos de ancla. Si ustedes dan un clic sobre la forma, el centro de la forma, el color o la masa, pueden mover el objeto de un lado al otro, siempre teniendo presionado y dragando.
Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo quiero mover un punto en específico? Entonces yo doy clic sobre ese punto y luego tengo presionado clic, drago y puedo modificarlo. Muy bien, ahora que nosotros queremos una forma un poco diferente, siempre se pueden modificar las curvas. En Illustrator, al dar clic o al dar clic sobre un punto de ancla, aparecen las opciones, que esta de acá. Esta opción, o sea, realmente no es esta opción, pero sí aparecen estos dos puntos que permiten hacer la curva un poco más pronunciada o de diferente estilo. Entonces aquí con el comando C, que es esta herramienta de acá, que es la curvatura, perdón, no comando, solo apretamos C. Aquí no hay control tal o manzana tal, sino únicamente apretando C. Entonces, ya cuando tenemos acá la herramienta, podemos presionar manteniendo presionado y podemos modificar la curvatura del objeto. Si nosotros deseamos hacer todo esto puntiagudo, por así decirlo, presionamos sobre el centro, tenemos presionado clic, dragamos y lo saltamos. Entonces podemos hacer lo mismo con los otros puntos de ancla para obtener esta forma. Si nuestro objetivo realmente solo es uno, se puede hacer de esta manera. Muy bien, ahora veamos la forma básica que trae el programa. Las formas básicas se encuentran acá para dibujar la forma básica. Realmente las formas básicas sí funcionan al momento de crear un objeto o crear un personaje. Porque realmente en este programa, si ustedes realizan menos puntos, menos líneas, les va a servir un montón al momento ya de crear los huesos. Bueno, y todo esto que se tiene que pensar un poco en la construcción. Entonces, para crear una forma se tiene que tener seleccionado ya sea el cuadro, el círculo, el triángulo, la estrella, por ejemplo. Y únicamente tener presionado y dibujarlo. Igual acá para crear un círculo perfecto, por así decirlo, tenemos que tener presionado Shift y cuando deseemos que termine, soltarlo. Entonces sí, ya tenemos la construcción de la forma. Igual acá podemos cambiarle el color siempre con Q. Vamos, y le podemos cambiar el color del objeto que nosotros queramos. Bueno, este solo es un ejemplo de cuanto a las creaciones de formas. Podemos hacer un cuadro, siempre teniendo presionado Shift o un rectángulo. Y si se fijan, la creación, cuando uno crea objetos, va a tomar el aspecto o el estilo del último objeto seleccionado. Si yo creo un círculo como seleccioné últimamente este, me lo crea de esa manera, pero al seleccionar este yo y luego volver a las selecciones, no, bueno, olvídenlo, es a partir del último objeto que se creó. Entonces, al último objeto que se creó y se modificó, se guardan las configuraciones y a partir de eso crea los nuevos. Entonces, si ustedes van a hacer un objeto que es repetidas veces o de diferente estilo con el mismo estilo, tienen que pensar, bueno, si voy a hacer, claro, no, si voy a hacer más corazones, mejor me sale control C, control V, duplicarlo. Pero si voy a hacer otra forma, pero con este mismo estilo, entonces tengo que construir esos objetos al mismo tiempo para no estar modificándolos el color individualmente uno por uno. Va, y chévere, digamos que ahora sí queremos modificar varios puntos de un objeto. Por ejemplo, yo lo que quiero hacer aquí con este objeto es seleccionar estos tres puntos. Si se fijan, yo puedo hacer esto, o sea, con dar clic, presionar Shift y luego presionar otro, perdón, puedo presionar otro. Va. Aquí es lo que pasa.
Aquí no se puede seleccionar presionando Shift. Lo que se tiene que hacer es tomar esta herramienta, que si se fijan es con G, y tener presionado y dragar los puntos que yo quiero seleccionar. Entonces, ahora que ya tengo seleccionados estos puntos, presiono T, que es la herramienta para moverlos, y puedo moverlos todos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esta herramienta va a servir un montón para modificar los objetos, incluso para selecciones que ustedes deseen y no estar seleccionando un objeto, un punto a la vez, porque si no se van a tomar toda la eternidad seleccionando uno y moviendo el otro. Entonces, con esta herramienta que se pueden modificar de manera más fácil todo. Va, chévere. Ahora sí ya tenemos la construcción de las formas básicas y ya vimos un par de herramientas que les pueden servir. Va. Entonces, si ustedes ven, tenemos estos dos objetos. Estos dos objetos están en el mismo layer. Entonces, ahora, si nosotros queremos mover el layer, queremos mover todos los objetos que están dentro de este layer que se llama círculo, entonces están estas opciones y estas herramientas de layer. Bien, si nos colocamos acá, podemos observar que el atajo es O. Este es como el punto de ancla de donde va a girar o de donde va a depender, es el centro del layer. Entonces esto va a servir para cuando se creen algunos ciertos objetos que digamos, yo quiero que este corazón gire a partir del centro. Entonces yo lo coloco acá. Pero como en este caso los dos objetos están en el mismo layer, entonces lo vamos a colocar acá. Y vemos que si nosotros rotamos todo el layer, porque son los dos elementos dentro del mismo layer, rotan partiendo del punto que nosotros decidimos. Entonces, claro, de acá hay diferentes opciones como esta, que es para modificar como la perspectiva, es como un falso 3D, por así decirlo, del documento. Si se fijan, pareciera real, pareciera un 3D, pero realmente no. Solo se está deformando el layer con perspectiva. Entonces, igual, realmente esta herramienta les puede funcionar para algún efecto que no sea muy complicado o sea sencillo de hacer y que le lleve poco tiempo. Va, chévere. Entonces digamos que ahorita por el momento sí ya vimos un par de herramientas que nos pueden servir. Más adelante vamos a terminar de ver, por ejemplo, eh, este que es, bueno, funciona igual que las que les mostré anteriormente, lo único que esta de forma con perspectiva el objeto seleccionado que está dentro del mismo layer. Igual para modificar color en ciertos puntos del objeto, etcétera, pero realmente esos por el momento no los vamos a ocupar. Igual más adelante si tienen preguntas o cualquier cuestión, anótenlas y porque si no se les van a olvidar y me las hacen saber y vamos a ver cómo solucionamos. Igual, realmente el programa de Mojo tiene muchos problemas, muchos errores que se descubren con el tiempo. Va, chévere. Entonces ahora sí, vamos a continuar y vamos a ver los layers. Entonces, ahora solo hemos creado este layer, que es un layer de vector que se llama círculo. Entonces nosotros para crear un layer nos vamos a esta pestaña de acá. Y estos son todos los layers o los diferentes tipos de layer que nosotros podemos crear. Tenemos el layer de vector, imagen. Este es para secuencia de imagen. Que, bueno, no sé si les hablé de esto, pero una secuencia de imagen es como guardamos nosotros los videos de los personajes. Y se exporta acá y se crea como el video de la secuencia de imágenes. Un grupo, que el grupo más adelante lo vamos a ver. Selección de grupo.
huesos. Esto es muy importante para la construcción. Igual que switch, es una carpeta que me permite cambiar de una a otra figura. Igual, más adelante en los ejemplos vamos a ver. Y de aquí para allá son cuestiones que no son tan necesarias a partir del, el audio únicamente, que va a servir para ver, tener como referencia las secuencias que se van a animar. Pero nos vamos a basar en vector, imagen, hueso, switch. Son las carpetas que vamos a más ocupar, y audio por último. Bien, entonces nosotros ahora vamos a crear otra carpeta de vector para explicarles bien. Entonces este le vamos a poner corazón, que es la otra forma que nosotros tenemos. Entonces me voy a ir aquí a este, lo voy a cortar con control X, lo voy a pegar con control V. Entonces ahora, si se fijan, ya tenemos separado las dos figuras, no están en el mismo documento, por así decirlo, perdón, en el mismo layer. Entonces nosotros podemos mover las dos formas, centro, y aquí lo que vamos a mostrar como ejemplo es una carpeta de switch. Ahora vamos a crear una carpeta de switch. Si se fijan, esta carpeta ya tiene otro icono, que es como un folder. Entonces le vamos a colocar a estas formas. Y aquí funciona de esta manera. Este corazón y el círculo no están, no dependen de la carpeta de formas. Entonces nosotros seleccionamos estos dos layers y lo colocamos dentro de la carpeta de forma. ¿Qué es lo que pasó? Yo aquí ya no veo las dos formas que tenía, ¿verdad? Ahorita solo estoy viendo el círculo. Y si se fijan, la carpeta que dice, el layer que dice corazón, que es un layer de vector, está en gris, y el otro sí está en blanco al título. Entonces, para nosotros hacer un switch o cambiar qué es la funcionalidad o la función de este layer, damos clic derecho y seleccionamos corazón. Entonces ya se fijan que la forma cambió. Y bueno, algo a tomar muy importante en cuenta es que siempre al momento de crear, la línea del tiempo en la parte inferior tiene que estar en 0 frame, porque es el momento de creación. Cuando ustedes estén en movimiento y yo quiero modificar este corazón o crear una nueva figura, si se fijan, las herramientas cambian por completo. Ya si regreso a 0, ¿ve? En 1, 0. Entonces yo cuando modifico un corazón, aquí ya estoy animando. Si se fijan, se establece en keyframe. Entonces el programa lo que hace es una interpolación entre el estado final y el inicio, creando una animación. Entonces tienen que tener en cuenta siempre estar en 0, porque si no, cuando modifiquen luego van a estar animando y no van a tener la forma que construyeron al principio. Bueno, para solucionarles ese caso, que digamos yo quería que el corazón estuviera fuera de esta forma, entonces si me doy cuenta de que lo animé, va. Entonces lo que podemos hacer es seleccionar estos keyframes, control C, control V, y los pegamos al inicio. Luego borramos estos keyframes que hemos creado, no importa cuántos hayamos creado en toda esta línea del tiempo. Y si se fijan, el corazón ya quedó como yo lo quería trabajar. Chévere. Entonces estas carpetas de switch funcionan para expresiones, bocas y diferentes cosas que se quieren animar, que se cambian de unas a otras. Entonces si yo me muevo en la línea del tiempo y selecciono la carpeta switch y me voy al círculo, si se fijan, se crea esto acá, que es el momento en donde cambia. Entonces imagínense que la opción más útil para esto podría ser un parpadeo de los ojos. Yo creo 2, 3 ojos en los cuales se esté cerrado y luego esté abierto, y luego solo lo switcheo y me funciona. Me da la sensación de que el personaje está parpadeando. Chévere.
Entonces, ahora que tenemos, ya vimos los layers de vector y los layers de switch, ahora vamos a importar una imagen. Entonces, cuando creamos un vector de imagen, vamos a ver acá. Voy a regresar donde estaba. Esta es una captura del director. Entonces, esta es una imagen. Yo lo puedo modificar. En este caso, para modificar o mover las imágenes y que no se deformen, realmente no se tiene que tener presionado switch. Ellos solo, si ustedes presionan shift, sí se va a deformar. Entonces solo tienen que dar clic y dragar. Va. Entonces aquí ya está colocada la imagen. Esta es una imagen. En realidad después vamos a ver lo de los personajes. Chévere. Entonces, esta imagen, obviamente que no está dentro de la carpeta de switch. Y cuando yo paso sobre las figuras, está sobre. Igual puedo colocarla abajo, ¿no? Entonces esto va a ser mucho como la lógica de Illustrator, de colocar sobre o bajo la forma. Igual, luego la puedo colocar dentro si quiero crear alguna expresión hiperrealista, la hago en Illustrator del personaje de sus ojos, por ejemplo, lo que les mencionaba de parpadeo, y la puedo colocar ahí para que funcione. Pa, chévere. Entonces esta imagen me va a servir para lo que les hablaba. Yo creo una nuevo layer de vector y le pongo que son el copete del director. Va, cuando veo esto, chévere, yo tengo aquí la referencia, la imagen de referencia, y ya puedo ir creando la forma del copete del director. Entonces, yo al tener creado esta forma, vengo, selecciono que era con Q, selecciono el color, se lo cambio el color que tiene y el color de la línea. Va, chévere, pero aquí está muy grueso. Y bien, si se fijan todavía no está prolijo. Entonces con C ya puedo modificar yo la forma y los ángulos de la línea para que quede un poco mejor. Incluso puedo hacer lo que tenga el mismo estilo. Igual con W, que es para hacer más grueso, delgado la línea, puedo ya así dejarlo más al estilo de los personajes, es lo que estamos manejando. Entonces las imágenes, al colocar las imágenes de referencia, va a servir un montón para la construcción de personajes y lo que ustedes quieran hacer. Y para colocar el color y diferentes aspectos. Va. Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando yo a esto quiero avanzar en la construcción y crearle movimiento y que sea más fácil de animar? Yo lo que tengo que hacer es crear una carpeta de huesos. Bones. Entonces, este bone se va a llamar copete. Va. Entonces, si yo quiero crearle un hueso a esto para que me facilite la animación, ya todo esté preestablecido y todo esto. Entonces, si se fijan, cuando tengo seleccionada la carpeta de copete, ya me aparecen otras opciones. Acá. Y así va a cambiar cuando seleccione otra carpeta. Igual cuando esa imagen tiene diferentes opciones. Entonces, cuando yo creo un hueso, puedo hacer esto. ¿Ah? Ya creo un hueso. Va, pero ¿qué es lo que pasa cuando yo lo muevo? Ya aquí animando la línea del tiempo. Si yo muevo mi hueso, no se mueve el copete, que es lo que yo quería. Lo que pasa es que acá, este layer no está dentro del hueso. Entonces, ya estando dentro del hueso, ahora sí. Ya así movemos. ¿Ve? Ah, qué bien, va. Ya estamos avanzando. Ya se mueve. Chévere.
Entonces ahora, ¿cómo funcionan los huesos? Bueno, en el momento de la construcción de lo que nosotros hacemos, el hueso tiene algo muy importante, que tiene padres e hijos. Entonces si se fijan acá, el comando es P. Y aparecen, al dar clic, aparecen estas líneas. Los padres e hijos van a depender mucho de la creación o el orden en que nosotros hayamos creado los huesos. Yo como creé primero este y luego creé este y este. Entonces obedecen a que el primero que creé es el padre, luego viene el hijo de ese. Y luego este es el padre y luego este es el hijo. Entonces, si yo quisiera cambiar el orden porque, bueno, realmente yo voy a crearle acá otros dos huesos. Entonces, si yo quisiera cambiar que estos dos huesos de acá sean siempre los hijos de este, yo únicamente los selecciono los huesos con esta opción de selección, que P. Los selecciono, luego me voy a la herramienta P, ¿no? Y doy clic sobre este hueso. Pero ¿cómo estaban antes? Si se fijan, este era el hijo de este. Y luego este el hijo de este. ¿Por qué? Porque cuando yo creé los huesos en el orden que los creé, primero creé el más grande. Luego el segundo, este de acá. Tercero, cuarto y quinto. Entonces van en orden de cadena. Pero yo puedo cambiar eso. Muy bien. Ahora, ¿cómo funcionan los huesos? Los huesos, si seleccionamos el mayor acá, tienen estas opciones. Bones Constraint. Y podemos escoger el ángulo de limitación de los ángulos del hueso. Si se fijan, cuando yo pongo 45, 45, bueno, menos 45 y 45, cambiaron estas líneas de acá. Antes era 70 o 75. Y si se fijan, el ángulo cambió. Este es qué tanto voy a poder yo girar ese hueso. Entonces, como estas limitaciones nos permiten y nos ayudan a establecer limitaciones en las cuales los personajes se van a mover, facilita un montón la animación. Entonces, va a depender realmente de la construcción del personaje, que eso también lo vamos a ver más adelante, y de cómo funciona esto. Entonces, ya pusimos las limitaciones de los huesos, ya los hicimos padres e hijos. Chévere. Entonces, este cabello, lo que yo quiero que haga, bueno, esto lo vamos a eliminar porque es solo un ejemplo, es que cuando se mueva este hueso principal, estos otros dos reaccionen como un flequillo. Entonces, si nosotros nos vamos a la parte de acá, seleccionamos Bones Constraint, vamos a poner una limitación de ángulos que sea menor 30 y 30, por ejemplo. Entonces ya sabemos que esto se va a mover hasta ese ángulo. Muy bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Entonces si se fijan ahora, este de acá, que es con ese Constraint, es como el campo magnético que tienen los huesos en los cuales se mueven. ¿Cómo funciona esto? Vamos a disminuir un poco este radio, por así decirlo. Es como la gravedad que tiene el hueso. Entonces, si yo muevo este hueso, para acá, por el momento se me mueven todo. Pero al seleccionar estos huesos y agregar esta opción de acá, que es huesos dinámicos, y colocamos uno y uno. Esto es, bueno, el torque, la fuerza de giro y la dinámica, que son como ejemplos de... Esto es colocarle física, para que los huesos reaccionen al movimiento de los otros. Esto quiere decir que los huesos podrían reaccionar de manera independiente, pero como son hijos de este, van a reaccionar al movimiento del principal. Entonces ya ahora sí. Si se fijan,
Lo vamos a hacer más corto el movimiento para que se note más el efecto de la física. ¿Ve? Ya tiene un pequeño rebote, un pequeño movimiento de física. ¿Cómo funciona esto? Este hueso va a obedecer a este hueso. Y si este hueso se mueve, lógicamente, al generar el movimiento, va a tener una reacción. Entonces, cuando se mueve y se detiene, este se mueve y luego cuando se detiene reacciona al rebote, la física. Entonces se puede ver ya claramente el ejemplo. ¿Y qué es lo que pasa si nosotros acá solo colocamos los huesos? Y tiene esta otra opción, ¿verdad? Que es lo que les hablaba, que era la gravedad, por así decirlo, de los huesos. Si se fijan, los puntos que están incluidos en este layer, el layer de vector, se mueven conforme a la gravedad que tengan los otros huesos. Entonces quiere decir que este de acá, este punto de acá, como están dentro del rango de la gravedad de ese hueso, se van a mover conforme a ese hueso. Pero nosotros no utilizamos este tipo de herramientas. Sí se pueden utilizar, pero nosotros preferimos linkear los puntos, que nos permite ya ser más específicos a la hora del movimiento. Entonces, teniendo presionado, clic dragando hacia la izquierda, hacia la derecha aumentamos y disminuimos, hacia la izquierda disminuimos. Entonces nosotros lo vamos a eliminar por completo. ¿Y qué es lo que pasa ahora cuando se anima? Si se fijan, se mueven los huesos, pero no se mueven la forma del vector, porque ya no tiene esa gravedad que tenía. Entonces, bien, ahora vamos a hacer esto. Si seleccionamos este hueso y nos vamos acá al vector, por así decirlo, vector, la capa de vector, nos aparecen otras opciones, se fijan, correspondientes al hueso. Entonces, esta opción de acá, que sí, Blind Point, nos sirve para decir, teniendo presionado y dragando, estos puntos de acá, quiero que sean linkeados, o sea, que pertenezcan al movimiento o reaccionen a lo que hace este hueso. Entonces yo selecciono esos puntos y luego me voy a la parte superior y le doy Blind Point. Solo una vez. Va. Ahora vamos a ver qué pasa cuando yo muevo la línea del tiempo. Si se fijan, todos los puntos que yo linkeé ya dependen de ese movimiento, ya se mueven conforme al hueso que yo los puse. Entonces, bien, ahora vamos a seguir con los otros puntos que están acá. Va, ¿qué es lo que pasa? Aquí nosotros vamos a ordenar un poco acá las cosas. Este punto lo vamos a eliminar. Se lo vamos a dar acá. Va. Esto tiene que ver mucho con la creación y cómo les dije que iban a hacer los órdenes de los vectores y bla, bla. Entonces, ahora sí, seleccionamos el hueso. Si se fijan, este está seleccionado en rojo, el principal, pero seleccionamos este otro, que es el que queremos linkear con los otros puntos. Ahora sigue. Bueno, cuando le damos Blind Point a los otros, toman el color del hueso. Si se fijan, este es amarillo, están linkeados con ese. Entonces ahora seleccionamos esto, Shift, y le damos Blind Point. Y si se fijan, ya cambiaron de color estos puntos. ¿Ve? Bueno, ahorita cuando los selecciones se ponen en rojo el grupo que está dependiendo de ese hueso. Vamos a colocar este otro punto de acá que ya es el final. Ahora sí, le damos Blind Point y listo. Ya tenemos ahora nuestro copete. ¿Ve? Y ya reacciona como nosotros queríamos hacerlo, al movimiento de los otros huesos. Va. Así estamos. Por el momento, este es el primer video. Yo sé que es bastante largo y extenso, pero igual, ahí pueden regresar y ver toda la información de cómo es la construcción. Este solo es una intro. Ya en el siguiente video vamos a ver
y vamos a trabajar directamente en la construcción del personaje que yo les había dado para que vean cómo va a funcionar todo esto y cómo va a ser aplicado este conocimiento a lo que estamos trabajando. Así que nos vemos, cheles.